Dale, si quieres lo de ocultarte. Dale a ocultar esto para que no se vea, si quieres. Pues. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del seminario PhD por haberme invitado a este que es mi primer seminario PhD, que llevo años intentando que me inviten, pero no lo conseguí este año. Bueno, como siempre, el título es un poco clickbait. No os voy a hablar muchísimo de redes sociales ni nada, pero bueno, voy a explicar, ni tampoco voy a hablar muy técnicamente sobre las cosas que he hecho durante el doctorado, pero bueno, simplemente pues presentar el problema así más clásico en el que yo he estado desarrollando y en el que he estado trabajando durante los 2 años y medio o así que llevamos matriculado en el programa de doctorado. Bien, en primer lugar, hablar el contenido de mi charla, pues primero hablaré un poco de mí, después pues presentaré, como se habla en el título, pues qué es una red y las distintas redes que podemos encontrarnos en varias aplicaciones del mundo real o que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Después pues presentaré el problema en el que yo he trabajado la gran mayoría del tiempo en mi doctorado, que es el problema de detección de comunidades o clustering. Presentaré también algunos conceptos de programación matemática, porque al final es el área donde mi departamento y las gran colegas, digamos que en nuestra área, pues trabajamos y cómo se puede aplicar esto pues, a los distintos problemas, o en este caso a mi problema. Y finalmente, sin meterme mucho en nada técnico, simplemente por informar, pues comentaré en qué cosas estoy trabajando, qué es lo que estoy haciendo en estos 3 años de mi doctorado. Bien. Introducción, pues como me han presentado, soy Francisco Temprano, haciendo el doctorado en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Yo hice el doble grado de Matemática y Estadística de 2015 a 2020 aquí en la Universidad de Sevilla. Hice el máster universitario también aquí y desde 2021 pues estoy realizando la tesis asociado con una beca de la Junta de Andalucía en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Mi director de tesis, bien, como todos conocéis, Justo Puerto, catedrático del departamento y director del IMU. Durante estos años también he estado trabajando en distintos trabajos con los que son mis actuales coautores, que también los voy a presentar, que son Stefano Benatti, de la Universidad de Trento, Antonio Manuel Rodríguez Chía, de la Universidad de Cádiz, Diego Ponce, también de nuestro mismo departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla, y en un trabajo que es un poco más alternativo, distinto del problema que voy a hablar hoy, y que todavía se tiene que desarrollar y demás, pues con Ivana Ljubik de la ESSEC de París y con Alfredo Marín de la Universidad de Murcia. Bien, una de las costumbres típicas del seminario PhD que se perdió, o por lo menos el año que yo entré, era colocarnos en el mapa de las matemáticas. Normalmente lo señalamos dentro de la diapositiva, pero bueno, aquí los de online no lo podréis ver, pero lo estoy señalando con el puntero. Básicamente, yo más o menos me situaría aquí en esta zona de la esquina de derecha arriba, donde tenemos pues estadística, optimización, un poco de teoría de probabilidad y bueno, yo me situaría un poco más, aquí también podemos ver redes o más el área de Machine Learning, que dentro de ese área sí hago un poco, pero yo no me considero gran experto, por lo menos pienso que me alejo un poco de eso. También pues, como cualquier científico o investigador que trabaja en matemática aplicada o con ciencias de la computación, también se puede acercar pues un poco a teoría de la complejidad y este tema de problemas EP y NP. Pero bueno, por lo general me situaría en la esquina derecha superior. Bien, vamos a hablar de redes o un poquito entrar en faena y hablé algo más teórico de esto. Bien, una red, ¿cómo se define? Pues un grafo, en su forma más simple, se define como un conjunto de nodos o de elementos que se llamará V, normalmente enumerado desde 1 hasta n, y un conjunto denominado aristas, que serán pares de nodos, que básicamente pertenece pues, al conjunto del producto cartesiano, que se diría, bueno, producto de V por V, ya que son pares de nodos. Si estos pares no son ordenados, es decir, la arista o el par de nodos IJ representa el mismo elemento JI, significa que nuestro grafo es simple. Si están ordenados, si J es algo distinto que JI, entonces será un grafo dirigido. Y si cada una de estas aristas tiene un peso asociado, pues se dice grafo con peso. Bien. Muy sencillo. Vamos a ver algún ejemplo. Esto sería un grafo simple, donde por cada pareja, pues, solo tenemos una conexión. Un grafo dirigido sería donde el orden importa
y normalmente pues se entiende que la arista 3 y 6 pues es como un camino que viaja desde un origen del nodo 3 hasta un destino que sería el nodo 6. Y por último, pues un grafo con peso, simplemente pues que en cada arista tiene asociado un valor numérico que puede representar lo que en principio quieras. Puede ser un coste, puede ser una distancia, puede ser similitud, puede ser porcentaje, puede ser probabilidad y etc. Bien, pues me imagino que ya viendo este tipo de estructura, algunos de vosotros pues ya veis la gran aplicación que tiene o dónde lo podemos ver día a día. Simplemente, pues, no sé, andando por la calle, las conexiones entre los autobuses, cuando vemos las redes sociales a las que nos conectamos y mucho más. Bien, como he comentado, pues algunas de las aplicaciones que tiene esto, donde podemos observar las redes, pues por ejemplo Internet, también en las distintas relaciones entre las páginas web también desarrolladas en Internet. Luego también, pues otro ejemplo puede ser las redes de citado, donde dos coautores están conectados si eso, se han escrito un paper juntos. También se pueden expresar las interacciones entre proteínas o metabolismo a través de redes y, como he comentado también, pues redes sociales. También, pues el tema de transporte, ya sea aéreo, trenes, coches, cualquiera, pues lo natural es expresarlo en una estructura de redes. ¿Vale? Por poner algún ejemplo, pues está la red de conexiones de Ryanair en Europa. Otro ejemplo, pues el otro día en la charla de una chica que está aquí durante un mes de Dinamarca, que trabaja con la empresa DSB de trenes de Dinamarca, pues me ha mandado esta mañana esta imagen donde es un poco la conexión de trenes del país de Dinamarca. Otro ejemplo, pues cómo estaría conectado, digamos, la red física de todo lo que conocemos Internet, que se puede ver aquí, pues también un orden jerárquico. También me acuerdo que en los primeros seminarios PhD, Reme trabajaba con temas de jerarquía y de orden jerárquico al organizar una sociedad o lo que quiera que queramos organizar, donde digamos que tenemos un orden, un nodo raíz al partir del que se van desarrollando las ramas. Y otro caso, pues el que he dicho, el ejemplo de redes sociales, donde pues cualquier persona, en el caso pues Instagram, Facebook o simplemente la vida misma, yo voy a estar conectado con Alberto, con cualquier persona si es mi amigo o si yo tengo una conexión con él. Y a partir de ahí pues podemos definir una red, estudiarla y pues como todas las técnicas o problemas del análisis de datos, de la estadística, vamos a tratar de exprimirlo y sacar la información que queramos y aprovecharla a nuestro favor, que al final es lo que trata el análisis de datos. Tengo una estructura de datos y quiero sacar la información a mi favor y aprovecharla. Entonces, pues esto es lo mismo, pero expresado en redes. Y como también puede ocurrir, no solo en redes así tan claras, hay muchas veces que datos que están expresados pues en un espacio métrico o tablas de datos que tú dices, no te da esa sensación de que pueda ser una red, siempre puedes hacer algún tipo de transformación y llevarlo a este área. Hay otras cosas en las que no, siempre es verdad que cuando haces esas transformaciones, pues parte de información se pierde, pero bueno, al final muchas veces se pueden llevar a lo mejor otro tipo de estructura a redes y ya de ahí pues aplicar las técnicas que se conocen. Bien, voy a presentar el problema de detección de comunidades, que es dentro de los miles y miles y miles y miles de problemas que hay aplicados sobre redes, como es el problema de ruta, problemas de clasificación, problemas de asignación, problemas de diseño de redes, pues es el que yo me he enfocado. Básicamente, el problema de detección de comunidades es como el problema de clustering, donde lo que queremos es hacer una partición de mis nodos o de elementos que están representados en esta población sobre un grafo, de forma que los elementos que están en un mismo grupo, pues se parecen o tienen similitudes entre sí, que al final es básicamente proporcionar una clasificación que me organice mi población y así pueda entenderla mejor, pueda saber qué personas se relacionan entre sí o se parecen más entre sí al estar en un mismo grupo. Bien, ¿en qué vamos a basar nuestra similitud? Bueno, pues todos los problemas de detección de comunidades se basan en tratar de buscar grupos en mi red con una alta conexión de aristas entre ellos, ya que voy a basar en que Alberto y yo, o Nuria y yo, o Nacho y yo nos parecemos si estamos conectados. Y si no estamos conectados significa que no nos parecemos. Si los pesos se representaran similitudes entre nosotros, pues sería lo mismo. Voy a buscar grupos altamente densos a través de esta medida de peso. ¿Algún ejemplo? Bueno, mira, pues esta red así, de una imagen que encontré en internet, donde se ve bastante como cada grupito pues tiene una alta conexión de aristas y un grupo de aristas muy pequeñito entre los que son de distintos colores.
Cogiendo el ejemplo del grafo anterior, pues mira, una estructura así interesante podría ser esta, donde hay muchos nodos de un mismo color conectados en comparación con nodos que tienen distintos colores. Esto pues tiene una gran aplicación, como antes ocurría, el análisis social, el análisis también de interacción de animales, en el transporte, en localización, cuando lo que queremos es proporcionar una organización de nuestra población y entonces entenderla mejor, tener más información de ella y así pues poder aprovecharla a nuestro favor o simplemente porque quiero entender mejor. Estoy haciendo un estudio biológico de una población, de unas especies o de unas células y yo quiero saber cuál es la relación entre ellos, cuáles se parecen entre sí y cuáles no. Otra aplicación, por ejemplo, Estéfano. Estéfano siempre tiene un artículo donde lo que hace es una encuesta donde le pregunta a una población, de hecho son unas encuestas que son públicas, creo. Le pregunta cuáles son los temas de preocupación de la población. Le da pues la inflación, el delito, la inmigración, el desempleo. Y a través de esas relaciones, pues lo que hace es una organización no de las personas, sino de esos temas. Y entonces puede detectar al final pues, grupos de que temas económicos va a tener un mismo grupo, la inflación, el desempleo, la economía. En otro grupo pues le puedes llegar la delincuencia, no sé, otros temas que puedan estar relacionados y hace una clasificación de esta forma, no sobre su población de personas, sino sobre estos temas que le da opción a elegir. Bien. Vamos a ver ahora el papel que juega la programación matemática. Pues al final esto es un problema que yo he presentado, que es muy bonito, tal y cual, pero al final nuestro área, nuestro departamento, es lo que nos dedicamos a la investigación operativa o lo que se llama optimización. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar las técnicas que nos proporciona la optimización o la programación matemática sobre estos problemas para conseguir esa estructura. Bien, simplemente conceptos muy básicos. Un problema de optimización, básicamente, es que queremos optimizar. Normalmente, en el caso estándar, se minimiza una función. Este es el caso más básico. La función puede ser no lineal, puede ser no convexa, lo que sea. Y se le impone unas restricciones. Normalmente, pues tiene una familia de restricciones de desigualdad, otras de igualdad. Y luego, normalmente también se le impone que estas variables X pertenecen a un dominio, ya que se le puede imponer que es un dominio discreto, que no sean continuas. Y eso no se puede imponer a través de desigualdades o igualdades, que es lo que ocurre en la gran mayoría de problemas NP o problemas combinatorios, donde las variables están expuestas, están obligadas a pertenecer a un dominio discreto y no se pueden resolver pues con el caso del simple, que todos conocemos y que es bastante sencillo. Bien, dentro de estos problemas, el más sencillo pues es el lineal, donde tenemos una función objetivo que es lineal y unas restricciones que son lineales. Y luego pues imponemos que X pertenezca a un dominio que puede ser discreto o puede ser continuo. Ya pues, dentro de la resolución de estos preciosos modelos, la verdad es que nosotros no nos solemos meter mucho. Sabemos mucha teoría, o por lo menos a mí me gusta meterme en el teórico, pero al final siempre estamos expuestos, obligados a dárselo a un solver comercial y que éste lo resuelva. Ya con las técnicas que conocemos, pero al final lo más eficiente y óptimo siempre va a ser que estos solvers nos lo resuelvan por nosotros. Que por eso se paga tanto por cualquier licencia para que te resuelvan pues, estos modelos de optimización. Bien, ¿cómo se aplica esto? Pues a la detección de comunidades. Básicamente, lo que vamos a intentar es presentar unas restricciones, que nuestras restricciones siempre van a ser que nuestras variables definan una partición de nuestra red y vamos a querer optimizar una función. Entonces, ¿esa función qué tiene que ser? Pues tiene que ser una representación o una función representativa de mi detección de comunidad, es decir, que mida la calidad de lo buena que es mi partición. Y entonces buscaré optimizarla de forma que obtenga la partición que mejor estructura tenga. Dentro de esas medidas de calidad, pues hay varias en la literatura que se basan en distintos conceptos, normalmente buscando siempre lo que he comentado antes, maximizar la densidad interna de aristas o minimizar la densidad externa de aristas. Entonces, ya dentro de ahí te puedes meter, puedes hacer la teoría que quieras y puedes representar distintas alternativas. Yo, en principio, con las que más he trabajado, pues es la modularidad, que la voy a explicar brevemente sin meterme mucho. El Click Partition, pues es uno de los programas más clásicos que existe, donde se presenta lo que es conocido el politopo de Click desde 1989. Y por último, los cortes normalizados, que también es una medida de calidad con la que he trabajado, aunque es un poco más compleja y que no explicaré
mucho más allá. Bien, entonces la modularidad. No quedarse mucho con la explicación y teórico, simplemente con la idea un poco más básica. Esto se basa en decir que tener una estructura en comunidades, una estructura en particiones, es totalmente opuesta a decir que mis aristas se distribuyen aleatoriamente. Porque si mis aristas se distribuyen aleatoriamente, significa que no hay una conexión fuerte entre ningún grupo, significa que todo es como un grupo aleatorio. Entonces, si yo soy capaz de dividir en grupitos pequeños, significa que hay una probabilidad mayor de que esos nodos que están en un mismo subconjunto, pues se conecten entre sí. Entonces, yo voy a intentar alejarme lo máximo posible de una distribución totalmente aleatoria. Entonces, lo que hace es ver la densidad de aristas internas que tiene mi comunidad o mi estructura en comunidades y la compara con el valor esperado si mi distribución de las aristas fuera totalmente aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Maximizar esa distancia, porque lo que yo quiero es parecerme lo menos posible. Entonces, sin meterme mucho en qué se basa esa distribución aleatoria y cómo se calcula el valor esperado, básicamente, por ver un modelo, el único modelo que voy a poner con función objetivo y restricciones de la que nadie quería, va a ser este, que es el más sencillo de todo, donde básicamente lo que tengo unas variables que se denominan variables click, donde te dicen que si dos nodos están en un mismo grupo o no. ¿Vale? Es una relación de equivalencia, cosa que se ve en primero de carrera. Toma el valor 1 si están dos nodos en un mismo grupo o 0 en caso contrario. ¿Qué tienen que cumplir estas variables? Pues simplemente las desigualdades triangulares. Con eso lo tienes todo. Vas a imponer, que bueno, que se impone a través de aquí, pero que es lo que todos sabemos como una desigualdad triangular, que si el nodo I está en el mismo grupo que el nodo J y el nodo J está en el mismo grupo que el nodo K, entonces, obligatoriamente, el nodo I tiene que estar en el mismo grupo del nodo K. Y ya, pues, como he comentado, lo que busco es maximizar la distancia entre la estructura que yo estoy dando y lo que sería el valor esperado si estuvieran totalmente aleatorios. Y de esta forma, pues, escapo un poco de la aleatoriedad y estoy diciendo que hay una distribución interna en mi red que tiende a conectar nodos que están en un mismo grupo. Entonces, esto es lo que se basa un poco la modularidad. Bien, si yo aplicara este modelo a una red que es muy típica en la literatura, que es la red de Zachary, donde básicamente era una red que medía las interacciones o las conexiones entre un club de karate que es de 1977, ¿vale? Pues en este caso se descendan 4 comunidades donde se puede, pues más o menos a primera vista, pues intuir una conexión una alta conexión interna de los nodos que están en un mismo grupo. Entonces, simplemente por dato curioso, esta red se suele utilizar siempre en la literatura porque este club de karate se separó en otro club y otros que tomaron otro camino. Y normalmente, pues todas estas técnicas ya existentes en literatura, pues aciertan esa partición que se produjo. Digamos que los individuos que se quedaron formando otro club se basaba en esta similitud basada en aristas, que en este caso, pues, los que formaron otro club de karate fueron la comunidad azul y negra, por su lado juntos, y los que tomaron otro camino, pues fueron la verde y la gris. Entonces, pues, esa separación que se produjo, simplemente, pues, porque es normal, porque yo, si voy a hacer algo, lo voy a hacer con mi amigo, con la gente que me relaciono, y no lo voy a hacer con alguien con la que no me relaciono. Entonces, pues, el camino que llevó cada miembro de este club, pues, siguió un poco lo que nos dice o como la separación que se produciría a través de nuestra estructura en comunidades. Bien, simplemente dejando a un lado el concepto de modularidad y un ejemplo muy sencillo donde se aplica la programación matemática, voy a explicar ahora qué es lo que he hecho yo en mi doctorado. No voy a entrar muy teóricamente, simplemente pues una idea más fácil, una vez pues ya hemos entendido que lo que hay en literatura y que es lo más clásico es decir que tengo una red, la divido en grupos y quiero que los que están en un mismo grupo se parezcan lo máximo posible. En mi caso, ¿qué he hecho? Bien, o cómo tratamos de enfocar un poco al principio cuando empecé la tesis. Mi TFM lo hice sobre este problema de detección de comunidades. Entonces, lo primero que tratamos de hacer es ver que había un poco la literatura y sacar, pues, o extenderlo a nuevas áreas, o nuevos campos o nuevos problemas que no se hubieran estudiado. En este caso, lo que nos salió natural estudiar fue lo que se denomina estructuras en comunidades solapadas, donde la hipótesis de que los grupos son disjuntos no la impongo, cosa que tiene en ciertos casos bastante sentido, ya que hay casos en los que yo me parezco mucho a un grupo
también tengo otro grupo al que me parezco, pero el resto de miembros no. Y yo estoy haciendo pues un factor de puente, un factor de interacción entre los dos y puedo pertenecer a ambos grupos a la vez. Y esa fue un poco la idea, ya que en la literatura como que no había una idea universal que estuviera aprobada o era una cosa muy difusa. No estaba bien definido y tampoco se aplicaba a la programación matemática. Siempre era un poco lo mismo, se presenta una medida de calidad, ahora diseño un algoritmo que supuestamente la optimiza, pero no compruebo si realmente lo está optimizando. Pero si yo meto la programación matemática, puedo resolverlo el óptimo de forma exacta y ver si de verdad estas medidas que se están proponiendo son verdaderamente representativas de lo que es una comunidad solapada. ¿Qué otra cosa interesante en la que nos queremos enfocar? Pues más o menos el mismo modo de operar. En vez de aplicarlo a estructuras de comunidades solapadas, pues otro tipo de estructuras más complejas que no se han estudiado. Por ejemplo, pues hipergrafos, que son redes donde las conexiones no son de parejas de nodos, sino son de sus conjuntos. Yo ahora no tengo aristas, tengo hiperaristas. Lo que en vez de conectar dos nodos, conecto pues 3, 4 o 5 con una hiperarista. Y ahí pues extender lo que hay, o el material que hay para redes simples, pero ahora en estructuras de hipergrafos. Lo mismo pues, puede ocurrir para redes multicapas, para redes temporales o redes dinámicas, que lo que ocurre es que las conexiones van cambiando en el tiempo, que es algo también que se puede ver pues en la naturaleza no, sino en el mundo real, en nuestro día a día. Al final, la conexión que tengo con una persona, la relación que tengo con una persona, evoluciona con el tiempo, no es algo fijo. Yo puedo estar conectado a una persona, pero de repente pues pierdo esa conexión, esa relación con ella y luego en el tiempo la recupero. Pues tratar de extender lo que esta teoría de detección de clustering o detección de comunidades, pero para esas redes. Y otra idea que también puede ser interesante, pues, o familia de redes, que son las redes estocásticas, donde tampoco tengo una conexión fija. Lo que tengo es una probabilidad de conexión o de que no conozco o que es algo difuso. Y pues extender todos los conceptos que hay ya para grafos, para el caso simple, pues a estas estructuras un poco más complejas que tienen también su aplicación, pero que no se han estudiado, que no hay una aprobación universal. De la misma forma que estamos cogiendo pues, un problema más típico del análisis de datos, del machine learning, y estamos llevando las herramientas de la programación matemática, pues se puede hacer el camino inverso. Cojo este problema, que hay muchas técnicas o muchos conceptos del machine learning y análisis de datos, y tratar de apoyarme en ellas o usarlas para desarrollar también la teoría y conceptos que hay ya pues, en la investigación operativa o la programación matemática más teórica. Por ejemplo, la medida de calidad que he presentado antes, o simplemente he nombrado, que son los cortes normalizados, es una función que es no lineal, ¿vale? Que se presentó en el año 2000, que hay miles de heurísticas basadas en relajar el dominio de las variables y usar algoritmos espectrales, pero luego no se ha presentado ningún modelo exacto capaz de resolver o calcular el óptimo. Entonces nosotros lo cogimos, fuimos capaces de desarrollar una teoría ahí y presentar un modelo de programación entera mixta, lineal, que lo resuelve de forma exacta y es equivalente. Y entonces, pues este tipo de familias o modelos o problemas no aparecían o no existían en el área de la investigación operativa, pero tienen su interés al presentar pues nuevos conceptos, nuevas desigualdades o nuevos problemas que antiguamente no se trataban. De la misma forma, pues estos modelos se le puede aplicar pues técnicas comúnmente conocidas como generación de columnas. En mi caso no he aplicado cosas de corte de Bender y demás, pero se pueden aplicar desigualdades válidas o tratar de lo mismo que estamos haciendo para estos problemas, pues aplicarlo de una forma general al área global de la investigación operativa, que en un principio, pues, no se ha tratado en los problemas clásicos que ya existentes, pues, de asignación, de localización, del TSP, porque normalmente hay una separación que se produce entre el análisis de datos, que siempre trata de usar técnicas de aproximación que son más eficientes, y pues en la optimización exacta, que todos sabemos que si un problema es NP, pues tiene sus limitaciones. No se va a poder resolver así. Y bien, simplemente pues por presentar alguna imagencilla de estos dos trabajos que tengo, bueno, son 3 trabajos realmente, que son 2 de las estructuras en comunidades solapadas y otro del problema de los cortes normalizados. Pues tengo un par de imágenes que, por ejemplo, este sería el tipo de estructura que estoy comentando yo un poco de comunidades solapadas. Cogiendo otra vez la red de Zachary, lo que tenemos es los nodos rojos representan estos nodos puentes que básicamente pues comparten similitudes con varios conjuntos de grupos, varios subconjuntos o comunidades al mismo tiempo y hacen un poco
esa función de puente o de interacción o de intermediario entre las distintas comunidades. Y pues muchas veces explican mejor o nos dan más información de nuestra red que si obligáramos a que las comunidades fueran disjuntas. Otros casos pues serían así, que son al final, siempre en estos artículos, pues vemos redes así, que son conocidas en la literatura, basadas en casos reales, y lo que tratamos un poco, pues, de ver qué resultados obtenemos. Y luego, el caso de los cortes normalizados, sin meterme en teoría, ni en tablas, ni en comparación de formulaciones, ni en comparaciones de métodos, ni nada, originalmente se propuso para la segmentación de imágenes, donde consideramos que cada píxel de mi imagen es un nodo en mi red, genero una matriz de peso basándome en la escala de grises y en la cercanía de los píxeles, y ya pues puedo tratarla como si fuera una red y quiero particionarla o segmentarla en este caso. Entonces, pues si yo tengo una imagen así, que al final eran imágenes también del paper original, lo que busco es segmentarla pues en 3 imágenes basándome en la escala de grises, en este caso porque estamos trabajando con imágenes en blanco y negro, pero bueno, al final en este paper también se presentaban distintas formas de transformar una imagen en color o una imagen que era también que cambiaba en el tiempo a un grafo con peso, que al final es donde yo puedo aplicar mi método, que es la estructura que yo quiero tener. Luego, pues, otro ejemplo que simplemente tratamos ahí. Yo tampoco soy una persona que le encante las aplicaciones o venderse, soy una persona que le gusta más las ideas teóricas, pero bueno, al final siempre hay que presentar que nuestros problemas pues, tienen algún tipo de aplicación real y que no son solo jugar con números, jugar con la teoría y fin. Y bueno, esto sería los agradecimientos y eso es todo. No, digo yo, lo digo por el micro, lo que pregunto. Mi pregunta es una cosa, que es que se para mucho en el grafo de sacar mi carácter clave. Y has contado la historia, que yo hasta ahora no la sabía, pero hay otra historia detrás, que es que la gente a lo mejor le interesa más todavía, que es que realmente hay un club selecto de gente que utiliza ese grafo en las diapositivas de su presentación y al que no te permiten pertenecer. No sé si desde aquí querría pedirle a la gente que por favor te apoyen tu candidatura a pertenecer a esa selecta. Bueno, Alberto simplemente comenta que hay un club, bueno, no sé, de miembros de gente que cuando utiliza el grafo este que utiliza todo el mundo que hace detección de comunidad o clustering, el Zacharys Karate Club, si tú lo has usado en una presentación, como que perteneces directamente a ese club y te dan hasta un trofeito y nada. Pero vamos, un comentario de Alberto que es una tontería. Que alguna vez ha puesto un tuit y han pasado de él y de mí también, porque... Pero bueno, no era ninguna pregunta interesante. ¿Tú no tienes que poner en ningún momento el número de clúster que quieres? ¿Eso lo decide el modelo? Vale, sí. Me pregunta sobre si yo tengo que imponer el número de clúster. ¿Qué ocurre? En el ejemplo que he puesto no hace falta, porque como la función objetivo toma valores positivos y negativos, no siempre, porque hay muchos ejemplos, por ejemplo, los cortes normalizados se ocurre. Tú tienes que imponer el número de clúster, porque si tú no le impones nada, lo que tiendes a hacer es la comunidad entera, porque estás buscando minimizar o maximizar un valor o un sumatorio de cosas que son positivas. Entonces siempre o coges todo o no coges ninguno. En el caso que he puesto yo, que es la modularidad, pues tiene la ventaja de que, como puede tomar valores positivos y valores negativos, porque era una recta, vamos, si lo quiero lo pongo un momento. Esto, como tienes una suma y una recta, esos valores puedes tomar positivo y negativo. Entonces no siempre me es rentable a meterlos todos en una comunidad. Por sí solo ocurre que yo no le digo en los clústeres que tiene que hacer y me hace esta partición. Me la hacen 4 comunidades porque es lo que le interesa. Pero en otras medidas, por ejemplo, la gran mayoría del K-Means o del K-Mediana, que son también, normalmente se resuelven con algoritmos jerárquicos, donde tú empiezas a hacer lo que se denomina un dendrograma y luego ya, dependiendo de las condiciones que le quieres imponer, pues creas tu estructura en particiones, pues sí tienes que imponer de alguna forma esa limitación de las comunidades que quieres hacerla, porque si no, va a meterlas todas en el mismo grupo.
como he comentado, depende un poco de cómo construya esa función objetivo, pues vas a tener que imponerlo o no. Sí. Sí, lo meto en la restricción y ya está. Al final, por ejemplo, en una función objetivo donde tengo que meter, donde tengo que imponer el número de clústeres, no puedo usar no puedo usar el polítopo del click. Tengo que imponer lo que se denomina node cluster, que es básicamente asignar un nodo a cada comunidad y ya pues otro polítopo distinto y donde ya puedo imponer el número de clústeres. Aquí en este caso, como solo pongo las propiedades, las desigualdades triangulares, en ningún momento me permiten decir va a tener tantas comunidades o va a tener una limitación de tanto. Tendría que expresarlo de otra forma distinta. Claro, sí, normalmente la p-mediana y todas esas cosas se basan en eso. Tú tienes como un nodo representativo del nodo y entonces de la comunidad, entonces pues asignas como los nodos a ese representativo y ya pues se te representa una comunidad. Y ya pues lo que hace es sumar el número de nodos representativos que te dice el número de comunidades y dice pues eso es K. ¿No? Sí. ¿Muy qué? ¿El qué? ¿En tamaño de píxeles? Claro, no, hombre, al final no están de forma exacta. A ver, yo no me meto mucho la charla en tema de heurístico. Obviamente todos sabemos que en nuestro área, pues cualquier problema que sea NP duro, a partir de cierto tamaño, es inviable. Entonces siempre nuestros artículos consisten en más o menos un estudio así teórico del problema, tratar de aplicarlo en tamaños donde sí son viables y luego presentar un método de aproximación heurístico. En este caso hago eso. Tengo píxeles de a lo mejor 100% o... Bueno, eso, si ya tiene 100%, pues son 10.000 píxeles, donde hacemos un preproceso, que es un algoritmo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era una especie de superpixelado. Entonces tú ya haces una clasificación basada en el tema de cercanía y escala de grises y luego pues te lo puedes utilizar como de forma que fijas las variables. Vas a decir que todas que están en un mismo superpíxel están en una misma comunidad. Y luego ya con tus datos originales, pues al haberte quitado toda esa gran cantidad de variables, pues sí es viable para tu modelo. Pero sí, en el caso de este trabajo, lo que hacemos es un heurístico. Haces un preproceso, reduces la dimensión de tu problema y luego ya metes el modelo exacto. Se puede usar Newton-Raphson. La pregunta más importante del día. Si fuera en continua las variables sí se puede, pero como no. Yes, tell me, Raúl. Yeah, I first very nice talk. Not that I understood much, but one of your figures had like you were segmenting an image. Yes. So how? I mean, and the rest of your talk was regarding networks. So how do you convert, or do you convert the image to some form of network and then use it, or could you talk more about how you? Yes. The idea was of the paper at talk of 2000 bueno, Praful me estaba preguntando sobre cómo transformo imágenes en PIS. I explain it to the people that are listening what you have asked, Praful. Praful está preguntando sobre un poco más de cómo convierto las imágenes en redes sobre la que aplicar los métodos. Well, the idea comes from the paper I told you of CMA League of 2000 that takes a transformation like basing kind of a normal distribution that takes some kind of variance and some kind of parameters and based like in a product, one based on the grayscale, another on the distance between pixels, right? So you are consider that each pixel is a node of your network, and then you build like a complete weight graph where each weight represents the similarity between pixels that are based on grayscale and also in the distance between them on the image. Then with your weight graph, you apply the normalized cut. That's almost all. But you know, that's... That doesn't sound scalable at all. Yes, but... well, thanks, Raful.
Lo de Newton Ransome supongo que queda resuelto ya. Bueno, pues como sabéis, antes de terminar los seminarios, siempre preguntamos a nuestro ponente cómo es su experiencia en la universidad, ella tiene con el doctorado en general, y bueno, nos vamos a hacer una sesión hoy. Sí, bueno, mi experiencia, pues la verdad que yo por lo general me considero una persona bastante afortunada, que sí es verdad que en el mundo académico, pues no todo es tan bonito ni tampoco todo es tan malo, pero dentro de ello yo soy una persona bastante afortunada, donde mis compañeros me tratan de forma excepcional, donde mi grupo de investigación también es un grupo que se mueve, que es activo y te permite, en cierto sentido, pues muchas oportunidades y experiencias, y que luego, pues bueno, al final, cada vez que colaboras con alguien, siempre tienes también tus más y tus menos, porque al final colaborar con una persona no es fácil y, bueno, como todo en la vida, tienes cosas buenas y cosas malas, pero al final, poniendo en una balanza, para mí siempre vale la pena esto que hacemos y siempre voy a preferir mucho más y creo que nunca tomaría otra decisión que las decisiones que he tomado. Y aun pensando que no me arrepiento, pienso que las he tomado correctamente. Que podría pensar que las he tomado mal, pero no me arrepiento. Pero pienso que las he tomado bien, que no me he equivocado y obviamente entonces no me he arrepentido. Los afortunados somos nosotros. Ole.